Es profesora también del Máster Internacional de Medicina Ocupacional, que estaremos comentándole en breve. Bienvenida, Elena. Ella nos trae el tema reflexiones a través de casos prácticos. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al doctor Aquiles y doctor Estefano y CNA en conjunto para invitarme hoy, esta tarde, desde aquí, desde el Pirineo Catalán, a comentar casos con vosotros. Lo que he intentado, no sé si se ve bien la pantalla porque me sale la fotografía de un compañero. Intento compartiros la presentación. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Sí, ¿vale? Vale, fantástico. Entonces, lo que he hecho en la presentación es intentaros recoger unos cuantos datos para que den visión a la situación que tenemos en el sitio que yo conozco, que es España, porque después los compañeros ya hablarán de otras realidades y a partir de aquí presentaré 3 casos distintos y algunas dudas y algunas opiniones para poder compartir con vosotros. Entonces, tal como ya ha presentado el doctor Estefano, un poco la situación de lo que es la enfermedad profesional y la enfermedad relacionada con el trabajo. Enfermedad relacionada con el trabajo, la provocada, agravada por los factores del lugar de trabajo. La enfermedad profesional tiene unas connotaciones legislativas detrás, que es a nivel de cada ámbito nacional cómo se establecen. ¿Qué pasa? A nivel español tenemos el concepto de enfermedad profesional vinculada a un Real Decreto, que vincula una situación profesional, un puesto de trabajo, unas actividades específicas con unas enfermedades profesionales específicas. Tenemos, si bien, también el tema de accidente de trabajo, ya no solo desde el concepto de temporalidad, sino también desde todo lo que son enfermedades profesionales no recogidas al Real Decreto. A nivel legislativo lo enmarcamos a lo que es accidente de trabajo. También estarían aquí lo que son las patologías agravadas por la situación profesional. Y entonces tenemos el concepto de enfermedad relacionada con el trabajo, que son todas las patologías consecuencia de la actividad profesional. ¿Qué pasa? Esto es una fotografía de ISTAS de un sindicato que hace un documento explicando todos estos temas, pero pienso que sí que el dibujo es visual porque te va enmarcando hasta llegar a lo que es la contingencia profesional con sus 2 cuadros, enfermedad profesional y accidente de trabajo. ¿Qué tenemos? Esto es un artículo que es antiguo, no es actual, porque recoge desde el 90 hasta el 2014, pero a pesar de la fecha, pienso que sí que nos da una visión por lo que después hablaremos. Nos recoge las enfermedades profesionales en función de los grupos que tenemos en el Real Decreto. Entonces vemos que realmente, ostras, accidentes derivados de agentes físicos, hay un despunte increíble, increíble. Pero ¿qué pasa? Que otras patologías, como serían los agentes sistémicos, cancerígenos, los cánceres propios derivados de una exposición laboral, ostras, es que no existen. No hay una declaración. Nos encontramos también con otro fenómeno curioso. A partir de 2005-2006, todo lo que iba subiendo a nivel de declaración de enfermedad profesional cae de golpe. ¿Qué pasa? ¿Que no hay enfermedades profesionales? O sea, realmente no hay. No, es un problema puramente de declaración. Entonces, realmente la salud ocupacional, la salud laboral, tendría que estar tan condicionada a nivel de declaración por temas socioeconómicos laborales, porque sí que vemos que los accidentes, las enfermedades profesionales propiamente que son esta gráfica, sí que siguen subiendo, pero sin baja, no con baja, por todo lo que comporta a nivel de una situación económica de crisis, que son los años que están englobados con la caída. Entonces, vemos que realmente a nivel internacional están publicados por el doctor Manel Cogevinas, que es un experto en tema de patología de cáncer propiamente laboral, y nos dicen, los cánceres de origen laboral provocan 2,3 millones de muertes anuales. O sea, los hay, muchos, por desgracia muchos. Pero es la principal causa de muerte vinculada con las condiciones de trabajo. Pero en vez de esto, nos encontramos delante de lo que decíamos en la gráfica inicial. En España solo se identifica como cáncer vinculado al trabajo 0,1% de 200.000 casos. Realmente son datos que, vale, a nivel de Alemania, a nivel europeo, Alemania, Francia, Reino Unido, que son los otros que también estaban en el estudio, llegan a un 10, pero ¿es suficiente? Realmente, pero es que un 0,1 es una pasada, o sea, realmente la declaración es nula. Hay un estudio, un inicio de estudio de la Agencia Europea de Seguridad y Salud del Trabajo,
que tendremos resultados en 2023 y lo que hacen es valorar la exposición de los factores de riesgo que pueden derivar en un cáncer. Veremos qué sale, ¿no? Pero lo importante es reflexionar sobre estos temas para poder, desde la gente que nos dedicamos a la salud laboral, a la prevención de riesgos, ver qué pasa e intentar cambiar, porque también es importante tener encima de la mesa los datos reales, cosa que en estos momentos no estamos teniendo. Otra cosa curiosa, época COVID. Si recogemos los datos oficiales del Ministerio, con el registro que hay de accidentes de trabajo, con datos absolutos, datos absolutos, vemos que el periodo del 2019, que correspondería a enero-julio de 2019, y tenemos la comparativa con enero-julio de 2020, las mismas épocas, hay una caída realmente de los accidentes de trabajo con baja. ¿Vale? Esto se puede explicar por múltiples factores, que esto se podría discutir en otra mesa con más tiempo y más intervenciones. Hay una disminución de la movilidad, hay medidas organizativas, empresas que han dejado de trabajar y están en temas de ERTE por la situación de COVID y que no se puede asumir. Pero en cambio nos encontramos que los accidentes mortales, ostras, sí que subieron. Si esto lo miramos a datos por índices de accidentes de trabajo, ¿vale? En jornada, con baja, y temas de mortalidad, pero ya por actividad económica, vemos que pasa exactamente lo mismo. Si vemos los accidentes con baja, vemos que han caído, o sea, se podría explicar por todo lo que comentábamos, pero en cambio, ¿qué pasa con las condiciones de trabajo, con la precariedad, con todo lo que nos podría llegar a explicar la mortalidad propiamente de los accidentes de trabajo? Que esto en distintos sitios vemos como sí que se han aumentado. Por ejemplo, industrias extractivas, un aumento brutal. ¿Que a nivel de casos pueden ser más o menos? Sí, a nivel de números absolutos, pero una incidencia altísima. Hay un cambio que no sería lo deseable ni tampoco lo esperado con la caída que ha habido de accidentes por la disminución de propiamente actividad económica. Entonces, en la otra cara tenemos las enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Qué pasa? Tenemos los datos oficiales de enfermedades de accidentes de trabajo que van con los partes, pero hay una red, que es este nombre que le costaba al compañero, que es la Xarxa de Salud Laboral de Catalunya, que lo que hacen es asesoramiento al médico de atención primaria, que es la primera línea médica, en relación a si cuando atienden a una persona piensan que esa patología puede estar relacionada con el trabajo. Entonces, a partir de aquí, esto se deriva a estas personas que son médicos del trabajo, que hacen este asesoramiento y estos informes. Estos son datos, son 10 años, de 2009 a 2019. Vale, de Barcelona, de la Barcelona capital, que cubre la Unidad de Salud Laboral de Barcelona, pero que realmente recoge muchos trabajadores. Lo que vemos es que cuando no hablamos ni de accidentes de trabajo, ni de enfermedades profesionales, que esto no significa que después derive legalmente a un reconocimiento de accidente de trabajo, pero es otro tema. Pero vemos que realmente hay un aumento y un número de casos muy, muy importantes que hacen referencia a trastornos de salud mental. Pero en cambio, cuando hablábamos en la primera diapositiva de los accidentes de las enfermedades, es que no aparecían. La enfermedad profesional en ningún momento se reconoce el tema de trastorno de salud mental. Entonces aquí hay un problema añadido y equivalente quizá al tema oncológico. A partir de aquí, en España tenemos el funcionamiento de dos campos distintos a lo que es la prevención de riesgos y la salud laboral, que es el servicio de prevención, que asesora a las empresas en todas las actividades que son preventivas, la evaluación de riesgos, los exámenes de salud, todo este campo, y otro campo, que es lo que cubre la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se encargan de las prestaciones económicas y de propiamente la asistencia sanitaria. ¿Vale? Esto lo quería comentar porque pienso que todos entramos dentro de este círculo, ¿no? Entonces, yo os presento 3 casos. El primer caso es una mujer de 50 años, es una empresa de la Unión Europea que tiene sedes en España, que se dedica a exportación internacional. Tiene una trayectoria larga de 20 años en la empresa, sin problemas previos, todo funcionaba perfectamente. ¿Qué pasa? Estaba trabajando de asistente comercial del consejero económico y comercial de las oficinas de Cataluña. Tenía buen reconocimiento profesional, había una progresión importante en su carrera, tenía mucha autonomía, un reconocimiento por los externos y también por los internos. Una situación profesional ideal que había solido realmente un buen estatus dentro de la empresa.
Entonces, la empresa es una empresa que se dedicaba se dedica a la promoción del comercio exterior y atracción para hacer la inversión en el país de origen. O sea, aquí tienen distintos contactos y entonces, si empresas españolas quieren trabajar o hacer una inversión a su país de origen, que no entraremos en cuál es, sería el único vínculo económico que hay. ¿Qué pasa? Que es una empresa que dentro de su país de origen, los trabajadores, también los de aquí, España, tienen consideración de funcionarios. Es una empresa equivalente a una pública. Entendemos que protegidos. Entonces, hay una situación que rompe su trayectoria profesional, que en el 99 le detectan un cáncer de parótida a las glándulas que tenemos aquí, un cáncer agresivo, que la intervención y la situación inicial le comporta una afectación estética muy, muy importante, una deformación facial difícil de asimilar, pero que la trabajadora lo llevaba bien, incluso explicado por sus médicos. Tiene una baja larga de 12 meses, pero después se suma otra baja por recidiva porque la tienen que volver a intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Después de la primera baja de los 12 meses, que la situación facial sí que habían secuelas, pero bueno, eran difíciles de aceptar, pero aceptables, se incorpora. Se encuentra que su nueva jefa, ahora es una directora joven, que no la conocía de antes, que tiene ciertas inseguridades en los proyectos porque es nueva y ella lleva muchos años en la empresa. Entonces, desde el primer momento empiezan con problemas de relación. Inicialmente le limita sus tareas, sus responsabilidades, ya no le deja la autonomía de poder hacer lo que quiere porque ella realmente decidía en su parcela lo que quería hacer. Le retiran las tarjetas de visita, le limitan el correo, pero aún tenía, y se inician ciertas conductas de hostilidad. No la saludo, cosas sutiles. Pero ¿qué pasa? Que después nos viene una segunda baja, unos segundos problemas y se intensifican las conductas. Delante de esta situación, la paciente, la señora, está diagnosticada desde la mutua, que es quien hace la contingencia profesional, el asesoramiento, la valoración, le diagnostica un trastorno psiquiátrico, una patología depresiva. La trabajadora inicia el protocolo de acoso dentro de la empresa y esto se gestiona desde el país de origen, todo desde allí. Bueno, no es que hagan mucho, pero sí que supone como un paréntesis, como una pausa en las conductas y en la dificultad de la relación. Hasta que entonces la paciente hace una parálisis facial, que es que principalmente le caía la boca, la salivación, le costaba más hablar, más de lo que ya le costaba con la segunda intervención, la cosa empeora y se vuelve a incorporar y la cosa empeora muchísimo a nivel de trato. Ya no tiene acceso al correo, ya no se le asignan tareas, el contacto con los clientes está absolutamente prohibido, se la ignora, o sea, si ella intenta hablar con su superior, no quiere saber nada de ella. Y entonces aquí sí que ya empiezan conductas delante de los trabajadores, de los otros compañeros y delante de las otras empresas, con comentarios como eres una inútil, no sirves para nada, es que cómo te tengo que llevar a ningún sitio con esta apariencia. Entonces esto de forma continuada empieza a causar realmente un problema de salud a nivel anímico a la trabajadora. Inicia una baja por depresión y entonces sí que presenta la denuncia de inspección de trabajo en España en estos momentos. ¿Qué pasa? La inspección de trabajo hace toda la investigación y para detectar estas conductas se pone en contacto con la trabajadora, con compañeras que estaban en activo, compañeras jubiladas y hace visitas también al centro de trabajo. En las propias visitas se denotan conductas hacia la inspectora propiamente. ¿Qué pasa? Que se concluye mala gestión del cambio, mala gestión del conflicto, baja calidad del liderazgo, bajo soporte, bajo control en el trabajo, bajo estima. Todo esto se puede comprobar, pero además, en este caso, que esto es muy, muy difícil dentro de lo que es la inspección de trabajo, es muy difícil tener un informe con estas características, se consigue que identifiquen trato discriminatorio derivado de conductas hostiles por parte de la superior que constatan de forma suficientemente sólida la existencia de conductas discriminatorias por razón de edad y enfermedad, las cuales han actuado como importantes elementos estresores. Aquí se daba el tema del tiempo. Había una exposición muy larga, con distintos periodos, a estas conductas que eran de forma repetida, ¿vale? De forma repetida. Y se determinan aislamiento social, ataques en medidas organizativas, porque se la aísla, hay distintas cosas, y agresiones verbales. Esto
sería un ejemplo. Pero además, en este caso, se determina un incumplimiento de la normativa preventiva porque no se realiza la vigilancia de la salud cuando se incorpora la persona después de una patología importante en el puesto de trabajo, con todo lo que comportaba de dificultades para ella. Y además, se pensaban que como era una empresa pública exterior, pero dentro de la Unión Europea, no hacía falta contratar un servicio de prevención, por lo que se les exige que de forma inmediata estén contratados. En este caso, la trabajadora se determina que se le reconoce una incapacidad permanente absoluta, o sea, para cualquier tipo de actividad profesional, pero sí que se reconoce la baja última para depresión derivada de lo que es accidente de trabajo. Tenemos una patología común, que hay unos condicionantes a nivel de puesto de trabajo que le modifican y le empeoran su estado de salud. Esto sería un ejemplo. El siguiente ejemplo sería un trabajador de 32 años, llevaba 10 años a la empresa en un sector de planchas metálicas y de metalúrgico, que lo que hacían es cortar, aplanar, o sea, con mucho, mucho ruido. Este trabajador lo cogieron en su momento, porque ya era así, por un tema de una normativa que hay española que te piden un 2% de personas con discapacidad reconocida, le cogen por esto, porque tenía un 41%, es a partir del 33% que se considera legalmente reconocida la discapacidad, un 41%, pero ya con un factor auditivo, o sea, ya se incorpora con esto, una parte muy pequeña que ahora veremos. ¿Qué pasa? El propio sector tiene reconocido que hay la manipulación manual de cargas, hay las posturas forzadas y hay ruido. Es un sector que es inevitable cortar o picar una plancha sin hacer ruido. Es que es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Es una empresa que no se les ofrece la vigilancia de la salud, pero es que tampoco se les ofrece las EPIs. Los cascos para el ruido y las evaluaciones necesarias para saber si están bien protegidos, es que no se hacían. Entonces, nos encontramos con una audiometría inicial. Sabemos que la curvatura con las profesionales es una concreta, pero esta es la inicial, la que hemos conseguido, más antigua, donde aún se determinaba que la afectación acústica era leve. Esto es tal como más o menos entra el trabajador a la empresa con un poco ya de afectación, porque ya llevaba unos años trabajados, pero podemos ver que el oído derecho, menos en los 6.000, prácticamente es normal, y bueno, si el oído izquierdo está un poco afectado, pero bilateralmente está compensado. Vale, esta es la que tenemos inicialmente. ¿Qué pasa? En el 2016 hay un momento de mucho trabajo. No tenía opciones a nivel laboral de hacer más o menos horas porque no tenía derecho. Era una persona que sí que es verdad que a nivel de discapacidad también tenía un tema mental. Era una persona que le costaba mucho con su coeficiente el tema de las relaciones o entender determinados procesos de por qué pasaban. Era muy vulnerable delante de toda la situación. Entonces, el 2016 empieza y de golpe estamos con una hipoacusia súbita. Él sí que había tenido molestias, principalmente como de dolor en los oídos después de largas jornadas de exposición, pero en el 2016 ya nada. Entonces, se le hace desde el Servicio Público de Salud las audiometrías estas que os marco, que antes estábamos alrededor de valores de 20, la caída que presenta a nivel auditivo es una pasada, está con una pérdida auditiva prácticamente del 100%. Entonces, lo diagnostican de cofosis bilateral, pero es que no tiene nada que ver esta audiometría con la que presentaba anteriormente. Realmente no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Este es el cuadro de las enfermedades profesionales, este decreto que os explicaba, que es el que nos condiciona España y que tiene sus limitaciones, pero es el que tenemos. Entonces aquí salía sordera hipoacusia provocada por el ruido y está reconocido en los trabajos de estampado y embutido remachado de metales. Esto en las planchas, bueno, nos hicieron equivalencias. Vale. ¿Qué pasa? Nos encontramos que paralelamente a la pérdida auditiva, el chico empieza a recibir amenazas porque solicitan que le den los EPIs, aunque ya no tenga pérdida auditiva, pero sí por confort y porque no se empeoren otros factores. EPIs de distintos niveles, porque también hay accidentes en la misma fábrica por otros motivos, pero es que no tiene nada, no tiene ni zapatos de seguridad, no tiene nada. Y entonces empiezan las amenazas de despido, que se junta con que la empresa no lo puede despedir por el porcentaje de discapacidad que necesita, pero al final termina con sus limitaciones, con un despido, con unos procedimientos súper irregulares que terminan en vía legal, porque es una persona absolutamente vulnerable. Y termina estando en una situación de baja por ansiedad, estando ya aún trabajando. ¿Qué nos encontramos? Desde Inspección de Trabajo
se reconocen, aparte del tema de la enfermedad profesional, los riesgos psicosociales de inestabilidad laboral y del conflicto derivado de estos temas preventivos. La valoración es que el trabajador es un trabajador especialmente sensible, que no es valorado como tal, que presenta un empeoramiento auditivo de un grado importantísimo porque se queda realmente con una pérdida auditiva total, que esto está declarado a pesar de los antecedentes por un tema de enfermedad profesional y que el trastorno adaptativo secundario a la situación vivida se deriva de un accidente de trabajo. Entonces, antes teníamos una enfermedad común que deriva en un tema psicosocial. Aquí tenemos una enfermedad expuesta, un trabajador especialmente sensible, con una exposición laboral muy agresiva que termina con una patología de enfermedad profesional y además con una baja por ansiedad reconocida como accidente de trabajo. Y finalmente, el tercer caso es un señor de 40 años, de una antigüedad en la empresa de 7 años, un horario a priori de 6 a 3 del mediodía. Pero ¿qué pasa? Que es un señor que es conductor, es repartidor de camión de gran tonaje. Él hace la conducción y la carga y descarga del material. En este caso, no tiene antecedentes previos de salud mental. Nada. Es una persona que en su historial médico de Servicio Público de Salud profesional no consta nada. Es una persona absolutamente sin problemas previos. De golpe y porrazo nos encontramos que en el puesto de trabajo no hay un respeto del horario laboral y empiezan a haber cambios no deseados a nivel de horario. Se le piden muchas horas extraordinarias, pero unos horarios registrados, una pasada. Y esto genera un conflicto por incumplimiento de la normativa que establece los descansos en la conducción. Estamos hablando de un gran camión. Un gran camión. Esto es un problema. 12 horas conduciendo sin tener un descanso. Es que es un riesgo para todos. Entonces, a partir de aquí empiezan amenazas continuadas de despido. Pero no se hacen efectivas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está trabajando delante de los clientes, delante de los compañeros, le empieza a tratar el jefe directo y propietario de la empresa el alto y el feo. Para referirse a él, dile al alto y el feo. Él es este, o sea, lo va tratando así. ¿Qué pasa? Que llega un momento que estas frases cada vez son más despectivas, llegando a nivel personal diciéndole, pero va, yo que tú me suicidaría. Esto a nivel del propio trabajador cada vez le afecta más. Le pasa mucho, es un precio muy alto. Y le empieza a dar tareas que, aunque sean tareas absolutamente respetables, él es una persona que es conductora y su puesto de trabajo es conductor. ¿Y qué hacen? Le empieza a pedir que vaya a barrer todo alrededor de la nave donde trabajaban. Alrededor, es un polígono industrial, no tiene por qué estar ni sumamente limpio ni sumamente recogido, tiene que tener lo mínimo y no le correspondería a él tampoco hacerlo. Y lo manda a hacer todo esto, al mismo tiempo que lo vigila, diciéndole siempre comentarios de que la ha decepcionado, como si que ha cambiado, ¿no? Esto se suma a que cuando él va a hacer las tareas, le ponen sistemas, le llama, le hace controles múltiples a nivel de control de horario, de saber cuándo recoge, cuándo. Siempre le están observando, siempre hay, cuando está haciendo cualquier cosa, lo tiene allí mirando a ver cómo lo hace, a ver cómo lo hace. Esto genera que el trabajador inicia una baja por trastorno de estrés postraumático y empieza un estado paranoide. Esta inspección de trabajo determina que realmente hay unas conductas hostiles del 2006 al 2014, muchos años de exposición, con una falta de autonomía por control y supervisión constante que antes no existían, y se considera que el trastorno de salud que el trabajador ha presentado es derivado de la exposición derivada de los riesgos psicosociales del trabajo. Nos encontramos con un diagnóstico de agorafobia con ataques de pánico, estado paranoico y trastorno de estrés postraumático prolongado. Esto deriva en el trabajador, una persona joven, estamos hablando de un trabajador que en su momento tenía 40 años. Se le vía legal, una incapacidad permanente absoluta por contingencia profesional, puramente por contingencia profesional. La persona no ha vuelto a conducir y sigue teniendo una patología importante, más que nada porque lleva una trayectoria a nivel legal muy compleja y cada vez que se tenía que volver a exponer a la situación le generaba volver a vivirlo todo. Entonces, su tema psiquiátrico nunca se ha estabilizado, pero en estos momentos sigue con esta situación. Entonces, es serio porque realmente venimos de una persona que no tenía nada, que no se ha hecho nada a nivel preventivo, hay una exposición continuada y debuta un cuadro que es muy grave.
tenemos 3 situaciones distintas, 3 casos distintos. Era para poder compartir con vosotros un poco situaciones distintas que salud laboral sí que tenemos responsabilidad y cosas a hacer. ¿Qué pasa? Salud laboral. Vemos las cifras iniciales, los cánceres ocupacionales que no constan, no constan. Vemos las enfermedades relacionadas con el trabajo, con todo el impacto que tiene a nivel de salud mental, que no sale ningún dato oficial a nivel de enfermedad profesional. Sí, vía accidente de trabajo porque lo luchamos legalmente y en juzgados, pero esto no es la vía. Y ves cuadros con distintos ejemplos de dónde tendríamos que haber intervenido desde prevención de riesgos de salud laboral y que repercute de forma muy importante en los trabajadores. ¿Qué pasa? Para mí es muy importante tener presente no solo los profesionales de la salud laboral, que ya lo tenemos de una u otra forma, sino poder compartir con el resto de profesionales, médicos de atención primaria, hospitalaria, esta importancia de que hay una patología que tú puedes ver en tu consulta, que puede estar derivada por lo que esta persona está pasando en su puesto de trabajo. Tenemos que pensar que la gente está trabajando muchas horas y estas horas repercuten de forma directa e indirecta en la salud de las personas. Entonces, el hecho de poder compartir sesiones como la de hoy, que gente que pueda ver que, ostras, esto sí que podría ser ocupacional, es importante que lo tengamos presente. A partir de aquí, es importantísimo una adecuada valoración de los riesgos propios del puesto de trabajo. Si ya sabemos que hay ruido, hagamos lo necesario para minimizarlo, porque no lo podremos eliminar, y para que tengan las herramientas suficientes para una buena prevención. La importancia de la valoración de la reincorporación. ¿Por qué? Porque vemos, y en muchos casos nos está pasando, patologías de distinta índole. Epicondilitis, que no tendrían más importancia, problemas de columna, gente que se reincorpora en el puesto de trabajo, como el ejemplo de la patología del cáncer de parótida trabajadora, gente que se reincorpora, que sus condiciones laborales, sus necesidades de recursos no son las mismas con las que había trabajado todos los años previos. Y esto, si no está valorado y no está asesorado desde salud laboral y desde prevención de riesgos, para que puedan seguir haciendo su trabajo en unas condiciones óptimas, sin que esto afecte a su salud de forma más negativa que lo que se ha reincorporado por el problema que tenga de salud. Si no hacemos estas valoraciones, genera en la empresa, porque es obvio, unos rifirrafes innecesarios. ¿Por qué? Porque si tú le estás pidiendo a una persona que haga una cosa que ella te está diciendo, es que no puedo hacerlo porque es que me han dicho que esto no lo haga. Pero nadie desde salud laboral le ha dicho a ese empresario, señor, esto se podría hacer de otra manera para que esta señora pudiera seguir haciéndolo. Esto es una función básica, más que nada porque estamos delante de un envejecimiento poblacional. Este envejecimiento condiciona que la gente se modifique en las condiciones, pero sigue haciendo su trabajo. No es lo mismo levantar 20 kilos, 15 kilos cuando tienes 20 años que cuando tienes 50 ya tienes varias hernias. Hay cosas que tenemos que aprender a modificar y tenemos que intervenir desde salud laboral. Entonces, ahora con el tema del COVID, es un momento que se nos han abierto puertas porque consultan por otros motivos, pues aprovechemos, ¿no? Aprovechemos y ayudemos a las empresas y a los trabajadores a poder estar un poco mejor. Entonces, yo pienso que el doctor Benavides, que es un profesor del máster de salud laboral, de la residencia, de todos los temas ocupacionales en España y en Cataluña, publicó en mayo, aprovechando toda la situación de COVID, un artículo que hablaba de la causalidad y la responsabilidad en salud laboral. Y para mí la frase más significativa es incumplir una norma o no aplicar una medida preventiva adecuadamente no es una causa. Ya no estamos hablando de causalidad, estamos hablando de irresponsabilidad. Por esto para mí es muy importante que entre todos intentemos mejorar un poco, porque al final estamos muchas horas en el trabajo. ¿Vale? Esto es todo. Te paso. Gracias. Gracias, Elena. Qué importante, te agradezco bastante estas reflexiones que nos has hecho llegar y tal vez, permíteme ser un poco atrevido, sumar un poco a los últimos comentarios de tu profesor que me dijiste, el no cumplir una norma o el no hacer, digamos, una actividad de prevención cuando corresponde es una irresponsabilidad. Yo creo que también el no buscar formación, capacitarse, es decir, la ignorancia, y podría llevarnos a cometer esos errores, también es una irresponsabilidad.
los médicos que estamos a cargo de la prevención de riesgos laborales debemos continuamente estar buscando capacitación, formación. Yo creo que es muy importante esta parte y hay aspectos que yo estaba leyendo un poco los chats que han llegado por interno a los panelistas y a los grupos y estoy viendo de que están sorprendidos en gran parte. Dicen acá también nos pasa lo mismo, son temas que a veces no vemos, los temas psicosociales, ¿no? Las empresas dicen que lo consideran tabú, que no quieren aceptarlo. Y todos estos aspectos, de verdad, nos agrada conocer un poco la experiencia que has tenido allá y ver que no estamos muy separados, o sea, tenemos muchas cosas en común y en realidad estos temas siguen siendo prioritarios y gracias de verdad por Mientras, vamos a pasar ahora a leer algunas preguntas que nos han dejado, así como muchos saludos. Voy a leer la pregunta del doctor César de Pool, quien desde Ecuador te agradece mucho por compartir tu experiencia y nos indica en tu experiencia, Estefano, esa multicausalidad que hablabas al principio sobre la enfermedad profesional, es menester vigilarla solo por las sustancias químicas que pudiera producir la mayor parte de manifestaciones clínicas o enfermedades más evidentes, es lo que comenta. Lo primero, muchas gracias a César, que es un amigo queridísimo, que saludo. Muchas gracias, César, por asistir, lo primero. Mira, yo creo que siempre pensamos en que el cuidado de la salud de una persona es algo que requiere un enfoque holístico. Por lo tanto, pensamos también al hecho que una exposición a un agente químico puede empeorar algo, puede representar una concausa importante o puede actuar o en competencia o en sinergia con otras situaciones, con terapia, con otros agentes de peligro. Por lo tanto, yo creo que pensando a la complejidad de la interactuación entre un agente químico de utilizo industrial y el planeta organismo humano, tenemos que considerar con mucho cuidado también el historial clínico y fisiológico anterior de la persona a la hora de hacer la primera visita. Y luego, con los controles y visitas periódicas, siguiendo en este monitoreo. Claro, en el caso de los agentes químicos, tenemos que quedarnos por debajo de los niveles de exposición que sabemos estar, entre comillas, seguros desde el punto de vista de la protección de la salud. Pero no cabe duda que tenemos siempre que monitorear también con mucho cuidado la persona para estar seguro o lo más posible seguros que la exposición en sí misma no pueda a lo largo de los años provocar una evolución negativa. Perfecto. Gracias, Estefano. Mira, he estado revisando las preguntas y están llegando por montones. Es posible que podamos ir haciendo, sugerencia de Elena, algunas respuestas también, al menos si se puede, por el mismo chat. Gracias, Elena. Seguro también estará respondiendo algunos por ahí. Sin embargo, voy a pasar a leer una pregunta que también que está relacionada, que también ha sido dejada esta vez desde Bolivia. Saludos también por allá. Los trabajadores, dice, suelen exponerse a varias sustancias químicas al mismo tiempo y a mezclas incluso, ¿no? ¿Cómo estudiar la causalidad? Porque para la mayoría de sustancias químicas no contamos con pruebas de laboratorio para identificar estas sustancias o también los metabolitos.
¿Cómo proceder en estos casos con estas mezclas complejas por esta problemática, nos dice? Entonces, si tenemos una exposición múltiple, normalmente se siguen dos criterios. O como indicadores tomamos la más peligrosa, es decir, la que puede provocar el efecto más grave y por una exposición más baja, o en alternativa, la sustancia química de que utilizamos una cantidad más grande, porque en este caso el nivel de exposición importante procede desde la cantidad. A la hora de abordar un escenario de exposición laboral, yo creo que tenemos que hacer un recorrido bastante cuidadoso de las características toxicológicas de las sustancias químicas en sí mismas y pensar a qué tipo de competencia pueden actuar entre ellas mismas a la hora de actuar. Si hay una competencia metabólica, si dura más el agente químico en sí, porque tarda en metabolizarse. Pienso a todo el problema del alcohol, por ejemplo, que hace competencia con el metabolismo doquier. Y por lo tanto, hipotizando cuál podría ser este escenario. Claro, a la hora de hacer, por ejemplo, el control biológico, será necesario tomar como indicador el agente químico que se utiliza por cantidad más alta, porque es lo que más probablemente vamos a detectar en la sangre, orina, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Estefano. Sí, recuerdo en clase contigo acá en Lima, justo este año, al inicio, creo, cuando llegaste y nos estuvimos comentando, ¿no? Estos casos que a veces suelen ser complejos, nada fáciles, cuando hay exposición a más de un agente químico que pueden generar respuestas a veces totalmente contrarias o a veces sobre un mismo órgano diana, ¿no? Entonces, claro, a veces suele ser complejo esto, sí, discernir, no es tarea sencilla y a veces claro, hay sinergias que también pueden, a menos dosis, hacer efectos, como comentaste, ¿no? Efectos que también no se esperaban. En dosis cuando están por separado. Son temas de verdad bastante complejos que ameritan muchas veces bastante revisión y mucho de la parte clínica, ¿no? Sí. Gracias, Estefano, por responder esa pregunta. Espero que haya sido satisfactoria. Voy a pasar ahora, gracias, Estefano, voy a dirigirme ahora a Elena. Hay un par de preguntas también muy interesantes sobre, básicamente, un aspecto que creo yo, psicosocial, que creo yo que va a generar, seguro, un análisis tuyo y una respuesta que va a poder ser orientativa bastante. Yo creo que es un tema muy complejo. Mira, nos dice Jonathan Monge, no sé de dónde, dice, quisiera saber qué opinan del infarto agudo de miocardio como accidente laboral o como consecuencia de una patología asociada a una exposición de estrés laboral. Aquí sí que vamos solo a la parte legal. O sea, en este aspecto sí que tenemos que es en el lugar y en el sitio de trabajo. Si el infarto te da en casa, a pesar de haber tenido un día súper estresante, legalmente no conseguiremos que se reconozca. Si te ha pasado en el puesto de trabajo, legalmente sí que se considerará la consideración de accidente de trabajo. Esto te suma lo que es la prevención. Prevención de riesgos laborales, aquí es donde se trabaja también desde el punto de vista de empresa saludable. Todo lo que son factores cardiovasculares, factores vinculados al tema psicosocial, todo esto significa que igualmente se tiene que trabajar, pero legalmente solo se considerará en caso de que el accidente sea en el sitio y en el lugar y hora de trabajo, no hay otra opción.
Ahora, si es que sucede, permíteme, ahora voy a tratar de hablar un poco, si es que sucede en el lugar y en hora de trabajo, pero hay factores de riesgos personales, ¿seguiría considerándose accidente Sí, de se seguiría trabajo? considerando legalmente. Sí, seguiría considerándose accidente de trabajo. Perfecto. Se podría discutir y te lo discutirían, ¿eh? Porque realmente sale, pero pacientes con colesteroles altos, diagnosticados con hipertensión, pero que esa mañana, por ejemplo, han estado moviendo cargas o bien han tenido una reunión con una discusión y después te hacen un infarto, a pesar de tener la patología de base que tengan, se reconoce como accidente de trabajo. Ah, perfecto. Pero Esto tendría que haber, sí. en España es así. Desconozco cómo, de dónde es o cómo se considera. No, ya bueno, seguro te comentaremos, cada país debe tener, pero te comentaré tal vez acá de Perú, cada país debe tener seguro alguna legislación o experiencias relacionadas, pero acá en Perú sería muy difícil que este tema sea considerado como accidente de trabajo si es que no se demuestra una relación bastante sólida. Y tal vez los factores de riesgo personales podrían derivar en que no es, o sea, accidente común, o sea, o un accidente, perdón, una enfermedad común, ¿no? Y igual sería complicado, sí, bastante, bastante. No hay un marco normativo, al menos acá, que nos haga ampararnos en algo para poder considerarlo. Ahora, pero me sorprende un poco que sea el término accidente de trabajo, ¿verdad? No vendría a ser una enfermedad. No, enfermedad no. Sí, sí, me quedó claro. Muy bien, esa es una pregunta interesante, que igual seguro tendrá que ver mucho con la legislación ya de cada país. Bien, hay una cosa más que nos gustaría que nos comentaras, es sobre cómo es que los médicos de los ambulatorios allá en Barcelona, en España tal vez en general, buscan posibles patologías laborales. ¿Cuál es el modelo que manejan allá? Tal vez nos pueda servir un poco a nosotros como referencia. ¿Nos puede dar tal vez un resumen sucinto, un esquema? A nivel de España, lo desconozco. A nivel de España, a nivel de funcionamiento fuera de Cataluña. A nivel de Cataluña hay una red que está formada por profesionales de salud laboral que depende de lo que es la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Entonces, está repartida por territorios, como los territorios sanitarios. Entonces, en cada territorio hay un equipo y lo que pueden hacer, lo que se hace desde estas unidades, se hace formación anualmente a todos los centros de atención primaria en función de patologías profesionales. Un año se escoge el cáncer, otro año se escoge simplemente el dinamismo de las incapacidades, otro año se escoge lo que sea. Entonces, ellos tienen un formulario, hay diferentes vías de comunicación porque hay territorios que lo hacen a través de correo electrónico, hay territorios que lo hacen a través de fax o un formulario ya incorporado en el propio programa del médico de atención primaria, que para mí es el mejor modelo. Entonces, cuando está en el programa, igual que tú haces una derivación a traumatología, puedes hacer una derivación a lo que es salud laboral. Entonces, cuando hay una persona que tiene una baja por enfermedad común o tiene una patología que tú piensas que es laboral, pero que la mutua no lo acepta, pero tú sí que tienes tus dudas, siempre puedes recorrer, hacer la consulta a este equipo. Entonces, el equipo te hace un informe, te hace una valoración. Anteriormente estaba vinculado este equipo con inspección de trabajo. Había posibilidad de derivarlo directamente a inspección de trabajo. En estos momentos no, es el propio trabajador que va a inspección de trabajo, pero sí que se hace un informe con una valoración de esta causalidad. De si realmente se recomienda iniciar el proceso de la determinación de contingencia, que es el cambio del motivo de la baja, de contingencia común a profesional, o bien te descartan la patología, o bien se hace un seguimiento o se deriva a la mutua o al servicio de prevención. Entonces, se dan una serie de recomendaciones para que el médico de atención primaria pues, sepa un poco más qué hacer. Interesante, ¿no? Este es el modelo. Gracias por compartirlo. Es una manera muy proactiva de identificar posibles patologías. Cuesta, pero sí que hay derivaciones. A ver, sí. Eso tal vez pueda influir un poco en la estadística que tal vez tenga, va a ser cuestión de revisarlo, ¿no? Cataluña con otras regiones, ¿no? Porque, no sé, el antes y después. Sí, exacto. Perfecto. Sí que la notificación es aceptable, pero más que nada también te da a ver, se pone muy encima de la mesa lo que son las enfermedades relacionadas en el trabajo, pero que no entran dentro de lo que es la enfermedad profesional, porque esta es muy rápida, la detección y la declaración.
pero sí por la vía del accidente te ayuda con estas patologías como tema de salud mental, que es un tema que cuesta mucho. Perfecto. Bien, gracias nuevamente, Elena, por tu participación, por tus respuestas ahora. Te invitamos a continuar con las...